Nos sumergiremos en los helados bosques del norte de Europa, en lo que hoy es Noruega, Suecia y Dinamarca, conocido en conjunto como Escandinavia. Esta región fue habitada desde hace milenios por los pueblos nórdicos. Se cree que los primeros habitantes llegaron alrededor del 12,000 AC, al final de la última glaciación, estableciendo diversas culturas neolíticas. Entre ellas, destacaba la cultura de los vasos de embudo, pero hacia el 2000 a.C. Surgió la cultura de la cerámica encordada, también conocida como la cultura del hacha de combate o la de las tumbas individuales. Estos nuevos pobladores probablemente hablaban un idioma proto-indoeuropeo, precursor de las lenguas nórdicas y germánicas modernas, entre muchas otras. Sin embargo, no todos los nórdicos hablaban lenguas indoeuropeas, los sami o lapones, una suerte de esquimales del norte escandinavo, y los fineses o estonios hablaban lenguas urálicas, específicamente del grupo fino-úgrico. Los contactos con otras culturas europeas, como la micénica en Grecia y la villanova en Italia, llevaron a los nórdicos a la Edad del Bronce. Fue un proceso complicado debido a la escasez de cobre y estaño en sus tierras, por lo que debían importarlos. El comercio del ámbar fue crucial para ellos, tenían abundancia de este material, muy apreciado por otras culturas. Los nórdicos se hicieron buenos amigos de las culturas celtas del Atene y Halstik, de quienes aprendieron a trabajar el hierro hacia el 500 a.C., aunque inicialmente solo lo usaron para objetos decorativos. En la Edad del Hierro nórdica, la cultura de Hastorf predominó en parte de lo que hoy es Dinamarca. En el 320 a.C., el explorador griego Piteas de Masalia visitó la región, llamándola Thuli, aunque no está claro a qué área se refería exactamente. Otra denominación para esta región era Hiperbórea, el lugar más al norte, hogar de gigantes según la mitología griega. Ya en esta época, los nórdicos destacaban como navegantes, evidenciado por restos de embarcaciones como el barco de Hotspring en Dinamarca, el más antiguo hallado en la región. Aún así, tardaron bastante en adoptar la vela. Mientras Roma se consolidaba como un poder formidable, los nórdicos permanecieron relativamente aislados de los conflictos con los germanos, sus vecinos del sur, aunque tribus danesas como los cimbrios y teutones llegaron a Roma y fueron enfrentados por Cayo Mario y sus tropas, aunque no tuvieron éxito duradero. Durante siglos, los nórdicos grabaron petroglifos en rocas, siendo el sitio de Tanum en Suecia especialmente notable. En este tiempo, se creó el alfabeto rúnico o Futhark antiguo, posiblemente influenciado por el latín o el griego. Contaba con 24 runas o letras, aunque el alfabeto rúnico anglosajón llegó a tener 33 para incorporar nuevos sonidos. Alrededor del año 800, apareció el Futhark joven, que redujo las runas a 16 para simplificar la escritura. Debido a un cambio climático severo y a la llegada de los hunos, muchos nórdicos migraron hacia el sur en busca de refugio. Esto marcó el inicio de las invasiones bárbaras que debilitaron al Imperio Romano. Vamos a explorar el origen de algunos de estos pueblos. Se cree que los godos eran originarios de Gotaland, una región en el sur de Suecia. Desde allí se trasladaron a Pomerania, en lo que hoy es Alemania y Polonia, y luego llegaron a Ucrania, donde se dividieron en ostrogodos y visigodos. Los burgundios, originarios de la isla danesa de Burgundarholm, la actual Bornholm, también emigraron y acabaron estableciendo un reino burgundio en la región que ahora comprende partes de Francia, Italia y Suiza. Los vándalos podrían haber surgido en Vendel, una población en la región de Uppland, Suecia, aunque esto es solo una teoría. Lo que se sabe con certeza es que llegaron a Hispania y luego tomaron Cartago, desde donde se dedicaron a la piratería. Si deseas conocer más detalles sobre las travesuras de estos pueblos, puedes revisar los vídeos de Historia de Roma, Francia medieval e Historia de España. Finalmente, los jutos, anglos y sajones, provenientes de la península de Jutlandia en la actual Dinamarca, emigraron hacia las islas británicas alrededor del año 400, dando origen a los anglosajones. Tras años de lucha con los restos romanos y los britons, formaron 7 reinos, conocidos como la Heptarquía anglosajona, los cuales exploraremos más a fondo en los vídeos de Historia de Inglaterra. La era Vendel, llamada así por la localidad sueca de Vendel, fue un periodo de transición entre el final de las invasiones y el inicio de la era vikinga. Se sabe muy poco de esta época, y lo poco que se conoce mezcla historia, fantasía y leyenda. Muchos de los reyes de este periodo son figuras legendarias que aparecen solo en poemas míticos y relatos similares. Por ejemplo, entre los gautas de Gotaland, destaca la figura de Beowulf, quien viajó a Dinamarca para enfrentarse a un terrible monstruo y más tarde a un dragón. Parece ser que tanto los gautas orientales como los occidentales eran bastante independientes.
Formaron pequeños reinos, al igual que los daneses, zelandeses, jutos, escanios y suiones, quienes eventualmente darían nombre a Suecia. Según las sagas, el primer rey en unificar estas regiones fue Ivar Bifamne, aunque hay sospechas de que esta figura es más mitológica que real. Noruega, por su parte, estaba compuesta por pequeños reinos o aldeas-estado gobernadas por distintos reyes, siendo el reino de Vestfold uno de los más conocidos. Noruega no ganó importancia hasta mucho después debido a su geografía accidentada y clima frío, lo cual mantenía a sus habitantes bastante aislados unos de otros. En Dinamarca existieron 3 reinos diferentes que eventualmente se fueron uniendo. La tribu de los daneses, también conocidos como danos o daner, acabó dando nombre al país. En el poema de Beowulf se menciona el reino de Legre en la isla de Selandia, con la capital en Eroty gobernado por el legendario rey Hraðgar. La saga Volsunga también comenzó a tomar forma durante este periodo, convirtiéndose en una de las más importantes. Para conocer más sobre esta saga y otras historias míticas, puedes consultar los vídeos de mitología nórdica. La organización político-social de estos pueblos evolucionó de gobiernos tribales dirigidos por jefes locales y chamanes a estructuras más complejas regidas por reyes, conocidos como konungar. Estos títulos no se volvieron hereditarios de inmediato. Por mucho tiempo, los reyes eran elegidos por una asamblea de hombres libres llamada Ting. Si el monarca no cumplía con sus deberes, podía ser destituido, aunque esta práctica cambió con el ascenso de reyes más poderosos. Por debajo de los reyes estaban los jarls, que eran líderes regionales o gobernadores provinciales elegidos por los habitantes de sus comarcas. A su vez, los carls, o hombres libres, estaban por debajo de los jarls. Un carl que poseía tierras en propiedad era llamado Dalsbondi. Los nórdicos también tenían esclavos, llamados thralls, que realizaban las tareas más arduas en las granjas. Aunque se dice que la sociedad vikinga era relativamente igualitaria para las mujeres, la realidad era algo distinta. Las mujeres podían divorciarse y mantener las propiedades que poseían antes del matrimonio. Algunas incluso se convirtieron en guerreras conocidas como Skaldmo. Sin embargo, esto era bastante raro, y en algunos lugares, estaba prohibido. Tampoco tenían derecho a hablar en las asambleas, ni podían ser jueces o testigos, y tanto ellas como sus propiedades estaban bajo la tutela de su padre o esposo. Había una amplia variedad de oficios en la sociedad nórdica. Además de la ganadería y la agricultura, los artesanos desempeñaban un papel importante, dedicándose a la fabricación de herramientas, armas, joyería, muebles y barcos tanto para uso personal como para el comercio con otras culturas. Los barcos comerciales se llamaban nar, mientras que los barcos de guerra eran los drakkar, cuyo nombre significa dragón, debido a los mascarones de proa con forma de estas criaturas. Otro oficio destacado era el de los escaldo, una especie de trovadores o poetas itinerantes que se encargaban de transmitir de forma oral las historias de sus dioses y héroes, como Odín, Thor, el reino de Asgird y las luchas contra los gigantes de hielo llamados Jötnar. Durante esta época, también comenzaron a llegar misioneros cristianos, aunque encontraron gran resistencia por parte de la población, muy apegada a sus rituales y tradiciones. Algunos centros religiosos muy importantes fueron la aldea de Gamle Apsele o Vieja Apsele, en Suecia, donde se encontraba un famoso templo con estatuas dedicadas a Odín, Thor y Freyr. Allí se celebraban, al parecer cada 9 años, grandes rituales que incluían sacrificios de caballos, perros, y en ocasiones, incluso humanos. Estos sacrificios duraban 9 días, y cada día se sacrificaba a un hombre que era colgado de los árboles para que se desangrara, ya que esparcir sangre se consideraba una forma de purificación. Otra ceremonia significativa eran los funerales. En general, los muertos eran enterrados, pero si el difunto era una figura importante, se le incineraba en un barco ritual junto con sus objetos más preciados, y en ocasiones, con una persona viva, generalmente su esposa. Estas prácticas eran vistas como bárbaras y horribles desde la perspectiva moderna. Entre sus festividades más conocidas se encontraba el Holblot o Yule, que marcaba el solsticio de invierno y la entrada en el Año Nuevo. Las celebraciones incluían danzas, cantos, banquetes y abundante bebida, y se llevaban a cabo en los grandes salones de los jarls. Los sacrificios, aunque solo de animales, seguían siendo una parte importante del ritual, y se cree que los nórdicos plantaban un pino que representaba el Yggdrasil, el árbol del mundo, lo cual es el antecedente de nuestra costumbre del árbol de Navidad. El Sigurblot era la fiesta que daba la bienvenida a la primavera, en la que se sacrificaba un jabalí para asegurar buenas cosechas.
Durante estas fechas también se celebraban festividades en honor a Ostara, una diosa de la fertilidad germánica, de la cual proviene la palabra inglesa Easter, para la Pascua. Se cree que ya entonces se regalaban huevos coloreados, una tradición que ha perdurado. Existe un mito común sobre los vikingos que los muestra llevando cascos con cuernos, pero esto es falso, no tenían cuernos en sus cascos. Sin embargo, los cuernos sí eran muy comunes como vasos para beber, especialmente cerveza, a la que llamaban ol, y también hidromiel, conocida como mjor. En sus momentos de ocio, los nórdicos jugaban a un juego de mesa llamado Nefatafl, parecido al ajedrez. También practicaban un juego con pelota y palos llamado Natleikr, y una competición de lucha libre conocida como Glima. Durante la era Vendel, el reino de Uppland fue particularmente poderoso, gracias al comercio desde la ciudad de Birka y a la producción de hierro. En esa época, los guerreros desarrollaron armaduras pesadas y unidades de caballería fuertes, aunque con el tiempo este equipo cayó en desuso. Preferían un tipo de incursión llamado Strandhogg, que consistía en llegar rápidamente con sus barcos, atacar a los locales, saquear todo lo posible y marcharse con rapidez. Su principal ventaja era la movilidad, y cuando la perdían en batallas contra los anglosajones, solían ser derrotados. Los comerciantes a menudo actuaban como espías, infiltrándose en otras culturas para obtener información sobre posibles riquezas y debilidades. Entre los guerreros nórdicos, los berserkers eran particularmente temidos, luchaban cubiertos con pieles de oso y se decía que su fuerza y ferocidad provenían del consumo de setas alucinógenas, lo cual los hacía entrar en un estado de furia incontrolable, aunque no está claro cómo funcionaba exactamente este ritual. En resumen, muchos nórdicos recurrieron a las armas y los saqueos mientras los reinos europeos se consolidaban, destacando especialmente el imperio carolingio de Carlomagno. Frente a este poder, muchas tribus nórdicas comenzaron a unirse para formar reinos más grandes y fuertes. Un notable monarca danés fue Godofredo I, quien construyó la Gran Muralla de Danevirke para protegerse del rey franco Carlomagno, quien ya había derrotado a los frisios y sajones. En Suecia, la dinastía Munso o Casa de los Inglings estaba en su apogeo. Uno de sus reyes fue Sigurd Rim, una figura legendaria que, según la saga Hervarar, conquistó primero Gotaland y luego Dinamarca tras la batalla de Braveggir. Se dice que Sigurd Rim fue el padre de Ragnar Lothbrok, otro personaje que oscila entre la historia y la leyenda, cuya existencia real y fechas de reinado son aún debatidas. Curiosamente, su apodo significa calzas peludas, ya que se dice que se fabricó unos pantalones especiales para protegerse del ataque de una serpiente gigante. A medida que los nórdicos comenzaron a tener más contacto con los reinos europeos, no siempre de manera amistosa, se dio inicio a lo que conocemos como la era vikinga. El término vikingo proviene del nórdico antiguo y se refería a un pirata o, más literalmente, el que frecuenta una bahía. Se suele considerar que la era vikinga comenzó en el año 793 con el ataque al monasterio de Lindisfarne en el reino de Northumbria, Inglaterra. Los vikingos masacraron a muchos monjes y saquearon todo lo valioso. La noticia del ataque se difundió rápidamente por toda Europa, y los vikingos comenzaron a ser conocidos como bárbaros despiadados, ansiosos de sangre, oro y plata. Durante los años siguientes, otras poblaciones anglosajonas quedaron aterrorizadas ante la llegada de más invasores nórdicos. Hubo incursiones en Escocia e Irlanda, que en ese momento estaba dividida en pequeños reinos en constante conflicto. Los vikingos establecieron varias colonias, como Dublín, y originalmente llamada Dyflin, en el 841, y Wexford, llamada originalmente Beisafra. Dinamarca se fue consolidando como el territorio más potente de Escandinavia debido a su geografía favorable, con tierras llanas y más cultivables que en Noruega y Suecia. En esos tiempos, reinaba Harald Klak, y bajo su gobierno, llegó a la famosa aldea de Deby un misionero llamado Ansgar, quien intentó introducir el cristianismo, pero los habitantes le respondieron que aquí no hacemos eso. No obstante, su hijo, Oriki el Viejo, permitió la construcción de algunas iglesias y escuelas en su territorio. Tras la muerte de Carlomagno en el año 814, el gran imperio que había creado se dividió, lo cual dejó a los vikingos con una oportunidad para saquear repetidamente el norte de Francia. Atacaron Nantes, Rouen, remontando el río Sena, llegaron a París en el año 845, supuestamente liderados por Ragnar Lothbrok. Para evitar la destrucción de la ciudad, el rey franco Carlos el Calvo tuvo que pagarles una suma considerable de dinero, conocido como danegeld, lo que equivalía a nos han robado el dinero. Los vikingos también asaltaron Hamburgo, donde destruyeron la catedral. Sin embargo,
Dinamarca entró en un periodo de conflictos internos cuando Gudrun, un vikingo que reclamaba el trono, desató una serie de luchas que duraron casi un siglo. Por otro lado, los vikingos bajo el mando del supuesto hijo de Ragnar, Horn, Costado de Hierro, y su compañero Astein, se dirigieron hacia Hispania. El reino de Asturias sufrió mucho intentando repelerlos, pero finalmente los expulsaron. Luego atacaron Lisboa y más tarde Sevilla, en el Emirato de Córdoba, donde destruyeron barcos, derribaron murallas e incendiaron mezquitas. Cruzaron las columnas de Hércules, Gibraltar, y entraron al Mediterráneo, saqueando ciudades como Algeciras, Las Baleares, Narbona y Arles. Incluso remontaron el río Ebro hasta Pamplona, donde secuestraron al rey navarro García Íñiguez y solo lo liberaron tras el pago de un cuantioso rescate. Vikingos suecos y la ruta comercial del este. Mientras que algunos nórdicos exploraban el Mediterráneo, un grupo de vikingos suecos estableció la ruta comercial del este, que terminaba en Constantinopla, conocida por ellos como Miklagard, la gran ciudad. Estos vikingos fueron llamados varegos, un término que podría significar compañero leal, servidor de un extranjero o buhonero. Uno de sus líderes, Rurik, fundó la ciudad de Novgorod en el 862, y más tarde se hicieron con el control de Kiev, que había sido fundada por los házaros tiempo atrás. Ambas ciudades se unieron para formar la Rus de Kiev en el 882, una entidad conformada por los varegos y varias tribus eslavas. El primer gran príncipe de la Rus de Kiev fue Oleg de Novgorod, cuñado de Rurik, y fue el inicio de la dinastía rúrica, que perduró hasta el siglo XVI. En el año 866, estos varegos pusieron sitio a Constantinopla para obtener condiciones comerciales favorables del emperador Miguel III. Con el tiempo, fueron contratados por emperadores bizantinos como soldados de élite, y se les conoció como la Guardia Varega. Aunque eran reconocidos como guerreros formidables, su verdadero fuerte era el comercio internacional, llegando a intercambiar bienes con lugares tan lejanos como Bagdad. Incursiones en el Mediterráneo y más allá. Mientras tanto, Horn y Astein continuaban sus incursiones en el Mediterráneo. Su objetivo era Roma, pero parece que se confundieron y terminaron en una ciudad del norte de Italia llamada Luni. Para tomar la ciudad, Astein ideó una estrategia similar al caballo de Troya, fingió su muerte y pidió ser enterrado en suelo cristiano. Las autoridades introdujeron su féretro, lleno de armas, dentro de las murallas, y en el momento oportuno, Astein resucitó y abrió las puertas a sus compañeros. Este episodio es retratado en la serie Vikings, aunque en la serie se ubica en París y se atribuye a Ragnar. En su viaje de regreso, los musulmanes ya los esperaban en Gibraltar para emboscarlos, y aunque los vikingos lograron escapar, lo hicieron en condiciones muy difíciles. En 865, otros dos supuestos hijos de Ragnar, Iver el desuesado y Halfdan Camisa Blanca, desembarcaron en el norte de Inglaterra con la intención de tomar York, la capital del reino anglosajón de Northumbria. Tras masacrar a los habitantes, tomaron control de la región y la rebautizaron como Jorvik. Estos vikingos no estaban interesados solo en saquear y marcharse, sino en conquistar y colonizar, con la intención de asentarse definitivamente. El rey anglosajón Aelle, que se dice capturó a Ragnar Lothbrok y lo ejecutó lanzándolo a un pozo de serpientes, fue uno de los que intentó detener a los invasores, pero fue derrotado, y según las sagas, sufrió una brutal muerte a manos de los hijos de Ragnar. En la década siguiente, los vikingos formaron el gran ejército pagano y conquistaron toda Northumbria, Mercia y Anglia Oriental, estableciendo el reino de Danelaw, que significa tierra de la ley danesa, y que perduró casi un siglo. Consolidación de los reinos nórdicos. Frente a la expansión vikinga, los reyes anglosajones Ethelred y de Wessex y su hermano Alfredo el Grande decidieron actuar. En el año 878, durante la batalla de Edington, las tropas de Alfredo derrotaron al temido gran ejército pagano, obligándolos a replegarse a Northumbria. Por esa misma época, Harald Cabellera Hermosa, rey de Vestfold, logró unificar gran parte de Noruega tras la batalla naval de Hafrsfjord. Harald se había prometido no cortarse el pelo hasta cumplir su objetivo, de ahí su apodo. Aunque en la serie de televisión se presenta como hermano de Halfdan el Negro, en realidad este último era su padre. Harald fue un gobernante severo, y sus purgas hicieron que muchos noruegos se exiliaran a las islas cercanas como las Shetland, Feroe, Orcadas y Hébridas. Algunos incluso llegaron a una isla en el Atlántico Norte descubierta en torno al 860, a la que llamaron Islandia, la Tierra de Hielo. El primer asentamiento permanente en Islandia fue fundado por el noruego Ingolfur Arnarsson, quien estableció la actual capital, Reykjavik, que significa Bahía de Humo, debido a las fuentes termales de la zona.
Con el tiempo, Islandia se volvió un lugar sin ley, lo que llevó a los colonos a organizarse sin necesidad de un rey, creando la Asamblea Althing para resolver disputas. Esta asamblea se reunía en el valle de Thingvellir, que hoy es un parque nacional. En el año 1000, el Althing acordó adoptar el cristianismo como religión oficial de la isla, y hacia 1200, un jurista islandés llamado Snorri Sturluson recopiló muchas de las historias y tradiciones nórdicas en la Edda prosaica. La expansión nórdica y la cristianización. Mientras tanto, en el continente, el rey de Francia, Carlos III el Simple, estaba cansado de las incursiones vikingas y decidió, en el año 911, ceder parte de Neustria al vikingo Rollo, también conocido como Rolf el Caminante. Tras su bautizo y conversión al cristianismo, Rollo fue encargado de gobernar esta provincia como vasallo, la cual pasó a llamarse Normandía. Los vikingos asentados en esta región se casaron con mujeres francas y se convirtieron en los normandos, los hombres del norte. En Inglaterra, el rey Athelstan, nieto de Alfredo el Grande, logró unificar todo el territorio anglosajón bajo su mando al conquistar York, entonces llamada Jorvik, en 927. Athelstan es considerado el primer rey de facto de Inglaterra, aunque los vikingos todavía mantuvieron resistencia en algunas zonas, especialmente en Northumbria. En Noruega, tras la muerte de Harald Cabellera Hermosa, el reino entró en caos debido a la gran cantidad de descendientes del rey, que se disputaban el poder. Uno de sus hijos, Erik Hachasangrienta, gobernó brevemente pero fue expulsado y se dedicó a la piratería en solitario. Su hermanastro Hakon el Bueno, criado como cristiano en Inglaterra, se convirtió en rey y trató de introducir la fe cristiana en Noruega, aunque esto generó resistencia entre los jarls. En Dinamarca, el rey Gorm el Viejo, considerado el fundador del reino, no logró gobernar todo el territorio, pero su hijo Harald Blatan, Harald Diente Azul, unificó Dinamarca y fue el primer caso en Escandinavia de sucesión hereditaria del trono. Harald Blatan se bautizó en el año 965 y promovió la construcción de la primera iglesia en Jelling, que era entonces la capital. En su honor, la compañía sueca Ericsson nombró Bluetooth a su tecnología de comunicación inalámbrica, y su logotipo son las runas de sus iniciales. En 954, los anglosajones derrotaron a Erik Hachasangrienta en la batalla de Steinmore, reconquistando el territorio de Danelaw. Poco después, Harald Dos Piel Gris, otro hijo de Gorm, mató a Hakon el Bueno y se coronó rey de Noruega. Mientras tanto, Suecia atravesaba un periodo de guerras internas entre pequeños reinos hasta que, hacia 970, Erik el Victorioso logró unificar gran parte del sur en el reino de Suecia. Fundó la ciudad de Sigtuna, que se convirtió en un centro comercial y espiritual importante, desplazando a Birka y Apsele. El vikingo Olaf Tryggvason regresó a Noruega desde las tierras bálticas y fue coronado rey. Intentó cristianizar el territorio utilizando métodos brutales, pero su reinado fue interrumpido por el danés Svendi Barbapartida, quien conquistó Noruega, y en 1013, también se hizo con Inglaterra, controlándola durante 2 décadas. En Irlanda, los celtas liderados por el gran rey Brian Boru derrotaron a los vikingos en la batalla de Clontarf en 1014, poniendo fin a las incursiones nórdicas en la región. Mientras tanto, un explorador llamado Erik el Rojo, exiliado de Islandia, navegó hacia el oeste y descubrió Groenlandia. Aunque la llamó Tierra Verde, para atraer colonos, el terreno era en realidad muy inhóspito y frío. Su hijo, Leif Eriksen, conocido como Leif el Afortunado, descubrió hacia el año 1000 una tierra más al oeste a la que llamó Vinland, Tierra de Vides, debido a las vallas que encontró. Se cree que Vinland corresponde a la costa de Terranova, en Canadá, donde se han hallado restos de asentamientos vikingos. Los normandos y el fin de la era vikinga. En el año 1030, los normandos dirigidos por Ranulfo Drengot llegaron a Italia, donde fueron reclutados por el duque lombardo Sergio IV de Nápoles para luchar contra los bizantinos. Gracias a sus triunfos, recibieron la fortaleza de Aversa en Campania, el primer asentamiento normando en Italia. 30 años después, bajo el liderazgo de Roberto Guiscardo, los normandos conquistaron el sur de Italia y Sicilia, que estaba bajo dominio musulmán. Estos normandos también participaron en las cruzadas, destacándose como guerreros formidables. El rey Olaf II de Noruega, conocido como Olaf el Santo, recuperó su reino tras la batalla naval de Neshar y promovió la cristianización, levantando iglesias y estableciendo leyes para limitar los abusos de la aristocracia. Sin embargo, su régimen generó descontento, y tras su muerte en la batalla de Stiklestad en 1030, fue canonizado. El último gran monarca vikingo, Harald III Hardrade, el Despiadado, gobernó Noruega y fue una figura temida por sus incursiones militares y su intento de expansión territorial. Harald murió en 1066 durante la batalla de Stamford Bridge,
enfrentándose a los anglosajones liderados por Harold Godwinson, quien lo derrotó. 2 días después, las tropas normandas lideradas por Guillermo el Conquistador llegaron a Inglaterra, y en la batalla de Hastings, derrotaron a Harold Godwinson, marcando el fin de la dominación anglosajona y el comienzo del dominio normando en Inglaterra. Este evento marcó simbólicamente el fin de la era vikinga, ya que los antiguos vikingos normandos se integraron en las estructuras feudales europeas y dejaron atrás su pasado de saqueos y piratería para formar parte de la nobleza continental. Con la era vikinga concluyendo, los reinos escandinavos se consolidaron, y sus relaciones con otros países europeos se centraron más en la diplomacia y el comercio que en la conquista. Esta transición permitió una época de crecimiento económico y relativa estabilidad en la región, allanando el camino para la formación de las naciones modernas de Noruega, Suecia y Dinamarca. Tras el final de la era vikinga, consolidación de los reinos escandinavos. Después de la muerte de Harald III Hardrada en 1066, los reinos escandinavos experimentaron una transformación significativa. Noruega, bajo el reinado de Olaf III el Pacífico, vivió un periodo de crecimiento económico, mayor comercio y paz interna. Sin embargo, su sistema de gobierno seguía siendo rudimentario y necesitaba modernizarse, especialmente en lo relacionado con la sucesión al trono, que carecía de normas claras. Este desafío se hizo evidente durante el reinado de Sigurd el Peregrino, conocido también como el Cruzado por su viaje a Jerusalén. Durante su expedición, se unió a los normandos italianos para luchar contra los musulmanes en las Baleares y otras regiones, y en Tierra Santa recibió del rey Balduino y de Jerusalén un fragmento de la Vera Cruz, el cual prometió llevar a la tumba de Olaf II el Santo en la catedral noruega de Nidaros, hoy conocida como Trondheim. Tras la muerte de Sigurd en 1130, Noruega se sumió en una serie de guerras civiles que durarían décadas, luchas motivadas por la disputa por el trono. En Dinamarca, las cosas tampoco estaban mejor. El rey Canuto IV fue asesinado por sus propios súbditos descontentos con sus intentos de invadir Inglaterra. El reino danés se fue acercando cada vez más a Alemania y el Sacro Imperio Romano Germánico, hasta el punto de que el danés comenzó a ser reemplazado por el alemán en la corte real. A pesar de compartir una lengua común, el nórdico antiguo, con el tiempo, los países nórdicos desarrollarían sus propios idiomas, el noruego, el sueco y el danés. Dinamarca controlaba desde hacía mucho tiempo la región de Escania, al sur de Suecia, y la capital del reino se estableció en Roskilde, en la isla de Selandia. En Suecia, la cristianización definitiva fue impulsada por Inge, quien tuvo numerosos conflictos con los paganos. Un líder pagano llamado Blotesven lo derrocó temporalmente, pero Inge recuperó el trono y eliminó los últimos vestigios del paganismo, destruyendo el templo de Apsele, el centro del culto nórdico. Con la destrucción del templo, los cultos a los dioses nórdicos se extinguieron y la esclavitud fue abolida. Inge unificó el reino bajo la fe cristiana hacia el año 1100. Cruzadas bálticas y expansión del comercio. El rey danés Valdemar el Grande, coronado en 1146, logró poner fin a las interminables guerras civiles de su país con la ayuda de su consejero, el obispo Absalón. Durante su reinado, se construyó un castillo en la aldea de Abn, que eventualmente se convertiría en Copenhague, la capital de Dinamarca. Se erigieron numerosas iglesias, y la economía danesa prosperó gracias al comercio de arenques. Durante el reinado de Valdemar, comenzaron las cruzadas bálticas, campañas militares llevadas a cabo por daneses y suecos contra los pueblos paganos del Báltico, que abarcaban desde la actual Polonia hasta Estonia, Letonia y Lituania. La primera, en 1147, fue contra los vendos, un grupo eslavo en la región polaca. Para el año 1168, Valdemar y Absalón aseguraron la costa sur del mar Báltico, formando el Principado de Rügen. En las décadas siguientes, su hijo Canuto V, aconsejado por Absalón, conquistó Pomerania, Mecklemburgo, Holstein y Lübeck, y se enfrentó a los livonios, antecesores de los letones. En 1200, el Papa Inocencio III fundó la Hermandad Livonia de la Espada, encargada de la cristianización de Letonia, conocida como Terra Mariana o Tierra de María. Tras la muerte del rey sueco Sverker, rey de Västergötland, fue proclamado rey Erik IX el Santo de Apsele. Esto marcó el inicio de una fuerte rivalidad entre la casa de Sverker y la casa de Erik. En 1155, Suecia emprendió su primera cruzada contra Finlandia bajo el liderazgo de Erik el Santo, buscando convertir a los finlandeses al cristianismo. Como resultado, Suecia terminó dominando grandes áreas de Finlandia durante siglos. En Noruega, Magnus V se convirtió en el primer rey coronado oficialmente en 1163 y se alineó con la Iglesia para legitimar su gobierno. Además,
estableció una ley sucesoria en la que las mujeres podían transmitir derechos sucesorios a sus hijos, aunque esto no fue aceptado universalmente y surgió una oposición liderada por el pretendiente Sverre Sigurdsson. Valdemar II de Dinamarca, hermano de Canute V, tenía el objetivo de dominar Estonia. Para ello, se alió con los germanos en una nueva cruzada. En 1220, su flota se enfrentó a los estonios en la batalla de Lindanisse, cerca de la futura Tallinn. Se cuenta que, durante la batalla, una bandera roja con una cruz blanca cayó del cielo y fue recogida por Valdemar II, convirtiéndola en el símbolo nacional de Dinamarca, el Dannebrog. Tras esto, el norte de Estonia quedó bajo control danés. Valdemar II también aprovechó la guerra civil en el Sacro Imperio Romano Germánico para conquistar Hamburgo en 1216. Conflictos nobiliarios y guerras civiles. El reinado de Valdemar II no estuvo exento de problemas. Fue capturado por uno de sus condes. Tras su liberación, enfrentó al Sacro Imperio en la batalla de Bornoved, donde perdió gran parte de sus conquistas bálticas, excepto Rügen y Estonia. Durante su mandato, Dinamarca se reorganizó bajo un sistema feudal que favoreció a la nobleza, y se codificaron las leyes danesas en el Código de Jutlandia, unificando las normativas regionales. En Noruega, el rey Birkebein con 4 logró consolidar su poder tras años de guerras civiles y aceptó ser reconocido por todos los bandos. Aún así, enfrentó una rebelión liderada por el Jarl Skulevarsson, quien se proclamó rey de Nídaros, pero la insurrección fue sofocada en 1240 con la muerte de Skule. También pereció Snorri Sturluson, el famoso historiador islandés partidario de Haakon IV, durante este conflicto, poniendo fin a más de un siglo de guerras civiles en Noruega. Con la llegada de la paz, Noruega entró en una edad de oro medieval, centrando su capital en Bergen, y consolidándose como un estado centralizado. Groenlandia aceptó la autoridad del rey en 1261, y al año siguiente lo hizo Islandia. En 1250, la dinastía Folkung subió al trono de Suecia, con Valdemar como su primer monarca. Bajo la regencia de su padre, el notable Börje Jarl, se fundó la ciudad de Estocolmo, que eventualmente se convertiría en la capital de Suecia. Börje Jarl también estableció un marco legal sólido y luchó por la abolición de la servidumbre. Entre él y sus sucesores, Valdemar y Magnus Ladulas, se creó un sistema feudal en Suecia y un cuerpo de caballería que participó en la Segunda Cruzada sueca contra Finlandia, logrando la incorporación de casi todo el territorio finlandés al reino sueco. En Dinamarca, el rey Erik V introdujo una Carta Magna en 1282, que establecía un consejo privado de la nobleza, el Danehof, una asamblea anual con competencias legislativas. Tras la muerte de Erik V, su hijo menor, Erik V, heredó un reino en guerra por el poder entre los nobles. Tras años de inestabilidad, en 1319, Cristóbal II ascendió al trono, pero su reinado fue un fracaso total. No solo hipotecó su reino al Sacro Imperio, sino que también vio cómo el consejo nobiliario se hacía con el control efectivo del país. La unión de los reinos escandinavos. Hacia el año 1300, el rey Haakon V trasladó la capital de Noruega de Bergen a Oslo para fortalecer la influencia noruega en Escandinavia y se involucró en conflictos internos en Suecia, casando a su hija Ingefr con el duque Erik, hermano del rey sueco Börje I. Su nieto, Magnus IV de Suecia y VII de Noruega, unificó ambos reinos y conquistó toda Finlandia. También compró Escania a Dinamarca, consolidando su dominio en la región. Sin embargo, la unión de los reinos no duró mucho. Magnus dividió sus territorios entre sus hijos, abdicando de Noruega a favor de Haakon V. En Dinamarca, Valdemar IV se hizo con el trono con el apoyo de algunos condes alemanes. Para pagar las deudas de su padre con el Sacro Imperio, subió los impuestos y vendió Estonia a la Orden Teutónica. Su gestión estuvo marcada por la peste negra de 1349 y conflictos con la Liga Hanseática, una alianza comercial de ciudades del norte de Alemania. Tras la muerte de Valdemar IV, su hija Margarita logró unir Dinamarca y Noruega bajo el reinado de su hijo Olaf II. Al morir Olaf, Margarita tomó el control de ambos reinos y luchó contra Alberto III de Mecklemburgo, quien gobernaba Suecia de manera ilegítima. Tras derrotar a Alberto en la batalla de Asle, Margarita se proclamó reina también de Suecia, formando la Unión de Kalmar en 1397, unificando Dinamarca, Noruega y Suecia bajo un solo monarca, su nieto Erico de Pomerania. La Unión de Kalmar se mantendría por más de un siglo, hasta que en 1523 Suecia se independizó, mientras que Noruega, junto con Islandia, permanecerían bajo dominio danés hasta el siglo XIX.
Este periodo marcó el fin de la era de los antiguos reinos nórdicos y el inicio de una nueva etapa en la historia escandinava, con una mayor inclinación hacia la integración europea y la consolidación de las identidades nacionales que conocemos hoy en día.